Si menciono a Pitágoras, muchos lo asociarán automáticamente con las matemáticas, el teorema de Pitágoras y la trigonometría. Pero pocos saben que Pitágoras era en realidad un místico y que desarrolló sus matemáticas en un esfuerzo por comprender a Dios. Esa práctica de las matemáticas se transformó en un culto y él y sus discípulos practicaban rituales de adoración y llevaban a cabo enormes cálculos con los que intentaban entender al universo y a su creador. Al igual que en la Matrix, Pitágoras sostenía que el universo y la realidad estaban compuestos por números. Desde el punto de vista religioso, se ha conectado a los pitagóricos con la aparición del orfismo, o los adoradores de Orfeo. Orfeo era el hijo del dios Apolo y su madre, una de las musas. Y este personaje llevó una vida semidivina en la tierra. A Orfeo se le atribuye la creación de varias ciencias, como la medicina, la agricultura y la escritura, además de abrir varias escuelas de misterios iniciáticos. Fue uno de los argonautas, o sea que acompañó a Hércules en su viaje en busca del vellocino dorado. Y es de la mano de los pitagóricos que se expande el culto que lo venera por toda Grecia durante el siglo VI antes de nuestra era. El pitagórico era un movimiento de religiosidad popular que sustituyó el culto oficial a los dioses del Olimpo. Entre el conjunto de reglas de conducta que practicaban se encuentran prescripciones religiosas como el sacrificar exclusivamente productos naturales, aceite, leche, miel, para evitar el derramamiento de sangre. Normas morales como la práctica del examen de conciencia para ejercitar la memoria y desarrollar la interioridad espiritual, y reglas dietéticas como cumplir rituales de abstinencia y seguir ciertos procedimientos higiénicos. Esto nos indica que elaboraban un modo de vida con creencias, prácticas y actitudes características. Los elementos típicos de las sectas religiosas mistéricas, como el orfismo, son el llamado entusiasmo, o ser poseído por los dioses. Si se fijan la etimología de la palabra entusiasmo, cuando nos referimos al entusiasmo, pocas veces hacemos conciencia del significado de la palabra o incluso de su raíz etimológica. Es muy interesante corroborar que entusiasmo deriva de endón, que significa dentro, y teos, que significa Dios. Una persona entusiasta es aquella que tiene a Dios dentro de sí. Además de este entusiasmo como un trance, también practicaban la revelación, o sea, el acceso directo a la palabra sagrada. Frente a esto, el pitagorismo tiene su propio modo de acceso a la divinidad. Ellos lo llamaban Sofía, o el laborioso camino a la sabiduría, que es un camino de esfuerzo que se haya reservado solo para los elegidos. Con el tiempo, las matemáticas se convertirían en el método esencial para comprender el mundo y acceder a esa sabiduría. La armonía, el cosmos, la teoría y la virtud eran nociones claves que constituían el universo y que los pitagóricos se afanaron por aplicar en todos los aspectos de su vida. La armonía significa que las partes del mundo se hallan enlazadas entre sí con equilibrio y proporción. El cosmos significa que el mundo está ordenado y bien dispuesto conforme a sus leyes internas. La teoría es la contemplación del mundo a través de la razón y es la comprensión de la lógica de la naturaleza. Y la virtud consistía en que el hombre
ha de realizar sus acciones de la mejor manera posible, tomando el cosmos como modelo. Entre las virtudes más apreciadas por ellos hay que citar la lealtad, el autocontrol, la piedad y la modestia. Puesto que las matemáticas eran la forma privilegiada de interpretar el mundo, para los pitagóricos el conocimiento sobre los números y las figuras era un saber sagrado, que requería un trabajo y disciplina de continua investigación. Por lo menos en Occidente, los antiguos atribuyen al pitagorismo 3 doctrinas religiosas principales: la reencarnación e inmortalidad del alma, la repetición cíclica del universo y el respeto a todo ser vivo. Las 3 claramente están ligadas entre sí. La idea de un universo cíclico gobernado por un alma de la creación o conciencia superior cuyas emanaciones se hallan presentes en todo lo que existe, concluye de manera lógica en la idea de reencarnación. Esto implica que cada ser vivo es una parte de esta alma universal y por ende toda vida es sagrada y digna de reverencia. En la reencarnación se da una sucesión de acontecimientos después de la muerte que llevan al espíritu de cada ser de regreso a su origen, o sea, a esa gran alma que rige el universo. Allí, al regresar con el alma madre, los espíritus deben pasar por un proceso de purificación que se llama en griego catarsis. ¿Te suena un término conocido? Y luego de un tiempo volverá a encarnar en otro ser. Entonces la idea de reencarnación establece la inmortalidad del alma y su reunión constante con la conciencia universal a lo largo de un ciclo eterno de reencarnaciones sucesivas. La idea del alma universal en todos nosotros nos mueve al necesario respeto a todos los seres vivos, puesto que constituye una hermandad de seres por cuyos cuerpos circulan las almas de todos los seres vivos en su continuo proceso de reencarnaciones. Esta doctrina también profesa la creencia de que el proceso de reencarnaciones en algún momento nos perfecciona hasta que ya no necesitamos volver a reencarnar y entonces retornamos para siempre con la conciencia universal. La idea central del pensamiento pitagórico era que los números son la esencia de todas las cosas. De ahí que la escuela se centrara en el estudio de las matemáticas y la geometría. Se considera a Pitágoras como el padre de estas dos disciplinas en el mundo griego, aunque posiblemente aplicó conocimientos de los babilonios. Su isla natal, Samos, estaba frente a la costa jónica y por ende en contacto con el mundo persa. Los pitagóricos consideraban que las cifras y las figuras eran una clave para entender la naturaleza misma del universo. Así, por ejemplo, el símbolo secreto con el que se identificaban entre sí era el pentagrama, que representaba al ser humano con la cabeza y las 4 extremidades. Y el 10 era considerado el número perfecto, al ser la suma de los primeros 4 y poder disponerse en forma de pirámide. Y al disponerlo de esta forma, armaban 10 triángulos, 9 idénticos que eran contenidos en su totalidad por uno mayor, como si se tratara de la doctrina espiritual de la conciencia del universo, en la que todas las almas son contenidas por un alma universal y al mismo tiempo todos los seres individuales la conforman. Los enormes aportes de esta religión y su ciencia al mundo de las matemáticas ha sido significativa. Descubrieron, entre otras cosas, los números irracionales y los dodecaedros,
y estudiaron en profundidad los triángulos y sus propiedades. En el campo de la astronomía sostenían la idea de que la Tierra era una esfera, aunque su modelo del cosmos, en el cual suponían que había un fuego central alrededor del cual giraban todos los cuerpos celestes, era muy distinto al de la realidad, pero su teoría global sobre el Sol y los planetas era bastante acertada. La escuela de Pitágoras constituye el gran modelo de una enseñanza filosófica holística, o sea que se esmeraba por instruir de la misma manera y con la misma rigurosidad la mente, el alma y el cuerpo. Y se preocupaba por responder cuestiones que van más allá de las banalidades mundanas. Un lugar único en la historia donde los alumnos podían iniciarse en los misterios de la armonía universal, pero solamente una vez que demostraban su convicción y compromiso total. En la Grecia antigua, los pitagóricos eran vistos por el grueso de la población y por el poder político como una extraña secta cuyas prácticas ascéticas, especialmente su renuncia a la riqueza individual, eran consideradas subversivas. Uno de los legados más significativos de Pitágoras es su influencia en Platón. Este, a través de su maestro Sócrates, fue introducido en este mundo de los números y la disciplina y se apasionó por muchas de las enseñanzas de Pitágoras y las integró a su propia filosofía, sobre todo en lo relativo a la relación entre las matemáticas y la realidad. Cuenta el relato sobre el nacimiento de Pitágoras que el oráculo informó a su padre Nesarco que su esposa Pitais estaba embarazada de un niño que sobrepasaría en gloria y belleza a todos los demás. Impresionado por esta profecía, hizo que su esposa cambiara de nombre a Pitasis, en honor a la pitonisa, la sacerdotisa del oráculo. De ahí el nombre Pitágoras, que en su raíz contiene el nombre de quien se comunicaba con los dioses. El nombre Pitágoras, en el griego antiguo, es una combinación de dos elementos: Pit, que significa Pitios o Pitón, que era un nombre alternativo para el dios Apolo, y Ágoras, que significa orador. Así que Pitágoras podría significar algo así como el orador de Apolo, o el que enseña o habla sobre los dioses. En consonancia con estas predicciones y la nobleza de su origen, Pitágoras recibió una educación especial y rápidamente agotó lo que podía aprender en Samos, por lo que visitó a Anaximandro y a Tales de Mileto. Y fue Tales de Mileto quien, después de una breve instrucción, le recomendó que visitara Egipto, habiendo visto en él potencial para hacerse iniciar en los sagrados misterios, y no había otro lugar en ese entonces más indicado para esto que Egipto. Por esto quizás no se equivocan quienes ven en Egipto el verdadero origen de la filosofía occidental, o al menos la fuente esotérica que originó a esta filosofía. Pitágoras estuvo más de 20 años en Egipto, aprendiendo bajo distintos sumos sacerdotes a los que los griegos llamaban hierofantes. Antes de ser admitido al espacio sagrado llamado Aditum, tuvo que someterse a un duro régimen para probar su dignidad. El Aditum es una cámara secreta o un lugar de retiro en los templos antiguos, considerado el lugar más sagrado. Solo los sacerdotes oficiantes tenían permiso para entrar. Desde este lugar se comunicaban los oráculos y se llevaban a cabo rituales importantes. Esta misma severidad fue replicada luego en su escuela en Crotona, donde los candidatos debían probar su valía y su amor a la sabiduría con su disciplina.
En Egipto se cree que Pitágoras aprendió los misterios de la geometría y la astrología, entre otras cosas, con los magi, o también llamados magos de Babilonia. Se dice también que visitó a los brahmanes y a los gimnosofistas en la India y que de ellos aprendió la anatomía del alma y los principios del karma. Esta sed insaciable por la sabiduría hizo que Empédocles reconociera que Pitágoras llenó su mente de la sabiduría de los siglos como si tuviera 10 o 20 vidas a su disposición, y quizás no se equivocaba en esto, ya que Pitágoras enseñaba que la sabiduría era reminiscencia, algo que podemos trazar en la frase platónica «aprender es solo recordar». Y se creía que recordaba otras vidas, incluyendo haber luchado en Troya bajo la encarnación de uno de los famosos héroes llamado Euforbo. Hasta aquí te hemos presentado una primera y muy interesante imagen que muy pocos conocen de Pitágoras. Si te interesa profundizar sobre las sectas pitagóricas, podemos hacerlo en futuros capítulos, solicítalo en los comentarios o comentanos de qué religión te gustaría que investiguemos. Vamos a seguir subiendo material sobre la historia de las religiones en unos pocos días. Si te gustó este capítulo, te invitamos a suscribirte, a dejar un comentario y a compartirlo para que más personas puedan ver este material. Y te espero por aquí. Hasta pronto.